¿Cómo ajustar el arnés volando? Ahora, primero, lo ideal es ajustar el arnés en tierra, salir a volar, probarlo, aterrizar y hacer los pequeños ajustes para ir yendo más cómodo. O en todo caso en tierra, colgarnos de algún sitio y ir jugando con nuestro arnés hasta donde nos sintamos más cómodos, luego salir a volar y ver si está perfecto y si no hacer pequeñas correcciones en tierra. Sí se pueden hacer correcciones volando, pero la condición es que estemos volando en situaciones de viento calmo o dinámico como este. Si volamos en térmica con turbulencias, no es recomendable soltar los frenos y empezar a manipular el arnés. La primera banda, la frontal, es la más fácil de modificar o ajustar volando, porque no hay mucha presión en esta y la tenemos al frente, muy fácil de manipular. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estoy todo suelto y si quiero ajustarlo, con la fuerza de un dedo lo ajusto. No es bueno ni estar 100% ajustado, porque no vamos a tener buena sensibilidad del parapente, ni tampoco es bueno tenerlo todo desajustado, porque el parapente va a ir muy flojo. Además, el parapente se homologa con cierta distancia entre los mosquetones y la presión que yo ejerzo con un dedo es suficiente como para darle la tensión suficiente y se va a acercar mucho a la distancia con la cual el parapente fue homologado. El segundo tipo de bandas que yo puedo modificar son las bandas de los hombros. Ahora, lo bueno de estas bandas es que no es muy relevante en la seguridad o en la comodidad de vuelo. Salvo que las bandas estén excesivamente ajustadas, que no me permitan sentarme, no va a interferir mucho en mi comodidad de vuelo. Sin embargo, se pueden ajustar volando. Usualmente, a la altura de los hombros voy a tener el sistema para enganchar o desenganchar. Este arnés en particular lo tiene abajo, así que si quiero aflojar los hombros de acá abajo, jalo. O si quiero ajustarlo de acá abajo, ajusto, igual desajusto de acá abajo y jalo los hombros. La mayoría de arneses lo tiene acá el sistema. Repito, si los hombros están muy flojos o muy ajustados, al final es fácil acostumbrarse o adaptarse, no pasa nada. La banda que sí es muy importante, o las bandas que sí son muy importantes, son las bandas laterales. Porque si estas bandas laterales no están bien ajustadas, van a influir en mi comodidad y en mi seguridad de vuelo. Si las bandas laterales están todas flojas, yo voy a sentir que me voy para atrás. Y si están todas ajustadas, voy a estar prácticamente parado en el arnés y no me voy a poder sentar. Para poder ajustarlos, igual, el sistema que lo tengo acá, usualmente es una tira, y si quiero ajustar, me reclino hacia adelante y jalo. Si quiero desajustar, jalo de acá atrás y me reclino hacia atrás. Esta es la banda, digamos, más complicada de ajustar en el aire, porque mientras ajusto, tal vez por momentos pierda el equilibrio mientras estoy sentado. Yo recomiendo manipular las bandas laterales solo en caso de emergencia, solo en casos críticos, que me sea imposible seguir volando por la incomodidad. Si no, aterrizamos y en tierra se corrige. El último set de bandas que se puede ajustar o desajustar en el aire son las perneras, pero va a ser irrelevante si ya estamos sentados. Si estamos sentados, si las piernas están muy ajustadas o muy sueltas, no importa. Lo que importa es que las perneras o las bandas de las piernas estén bien ajustadas antes de despegar, porque si despegamos con las perneras sueltas va a ser muy difícil para nosotros que nos podamos sentar rápidamente en el arnés. Así que las perneras antes del despegue hay que chequear que estén bien ajustadas. Entonces son 4 tipos de bandas: las perneras, que no las necesito manipular en el aire; la banda frontal, que es muy sencillo de manipular; los hombros, que no es tan sencillo de manipular, pero no es tan relevante al final en mi seguridad; y los laterales, que son muy difíciles de manipular volando y que sí van a influir mucho en mi seguridad y en mi comodidad de vuelo. Así que antes de despegar tengo que estar seguro de que las bandas laterales estén bien puestas, bien ajustadas. Hoy estoy volando una silla Ozone básica y es muy sencilla de regular a comparación de la silla que volé ayer. Para empezar, esta silla tiene estos broches que son para el fácil ajuste, son broches metálicos. Cuando quiero desajustar una banda, presiono el broche, se desajusta. Y
cuando quiero ajustar la banda, tiene estas asas en las que yo solamente lo ajusto jalando. Este tipo de broche también los tiene acá en los hombros. Como los tiene acá arriba, es muy fácil ajustar y desajustar los hombros. Por ejemplo, si quiero ajustarlo, agarro de las asitas y lo ajusto. Y cuando quiero desajustarlo, presiono de los broches metálicos y tiro mi cuerpo hacia atrás. Como dije anteriormente, los hombros no son tan relevantes al momento de la comodidad o seguridad en vuelo. Pueden estar muy ajustados o muy desajustados y me puedo adaptar. Lo que sí es bien importante son las bandas laterales, porque si las bandas laterales están muy sueltas, voy a estar volando para atrás. Si está muy ajustado, no me voy a poder sentar bien. Inclusive, a pesar de que este arnés tiene los broches de fácil ajuste en los laterales, no es tan fácil. Ninguna silla lo es en los broches laterales. ¿Por qué? Como mi cuerpo está reclinado hacia atrás, si es que yo quisiese ajustarlo, tendría que luchar con la fuerza de mi peso, y no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer siempre? Reclinarme hacia adelante, o sea, girar mi cuerpo hacia adelante, y luego apoyarme ligeramente de una banda, y en ese momento que el respaldar no carga mi peso, puedo ajustar la banda, y luego volver a caer. Ahora, si está ajustado y quiero desajustarlo, tampoco es recomendable desajustarlo apoyando el cuerpo, porque voy a sentir bajón. Entonces, lo que quiero es desajustarlo, también me tiro hacia adelante, me apoyo en una banda, lo desajusto hasta más o menos el punto que yo quiero, medio a ciegas, porque es difícil de verlo, y luego me apoyo. Como ven, las bandas laterales, inclusive en una silla tan simple, tan sencilla de ajustar como esta, se complica. Por lo que siempre es recomendable revisar la posición de las bandas laterales en tierra.